20 años han pasado ya desde el trágico y repentino fallecimiento de Brian Pillman. Su muerte no solo fue sorpresiva, sino que despertó toda una tendencia mediática que hasta el momento no parecía haberse revelado para tantas personas como era debido. En vida, Pillman fue conocido por mucho y fue visto de muchas formas, desde alta promesa para encabezar los principales shows como cara estelar por figuras como Ric Flair, Arn Anderson, Bret Hart o Jim Cornette, hasta una figura de admiración e inspiración para personalidades del peso de Stone Cold o Chris Jericho, sin mencionar a todos aquellos que se han basado en la fórmula de Loose Cannon para construir su propio carácter excéntrico. En su historia, en sus interpretaciones, en sus luchas, en su personalidad, y hasta en su propio fallecimiento, Pillman generó una tendencia que quedaría como un fuerte legado en el negocio, y que actualmente, 20 años después de su partida, tristemente no es tan conocida o tomada en cuenta por la mayor parte de los seguidores de este medio de entretenimiento deportivo. Es así como en esta ocasión y como muestra de lo menos que podemos hacer en su memoria, recordaremos la vida, obra, y muerte de una de las figuras más controvertidas que la industria ha llegado a contemplar. Esta es la historia y legado de Brian Pillman. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. Brian Pillman nació el 2 de mayo de 1962. Oriundo de Ohio y con 4 hermanos, el pequeño nuevo miembro de la familia conocería la tragedia casi tan pronto como llegó a la vida, pues con solo 2 meses de nacido perdería a su padre, quien murió por complicaciones cardíacas, y a muy temprana edad desarrollaría pólipos benignos en la garganta, lo que llevaría a que para sus 3 años ya hubiese sido operado en casi 40 ocasiones, estando varias de estas intervenciones al borde de matarlo, y dejándolo marcado para siempre con una ronca y áspera voz, que resultó como el precio colateral de evitar un muy potencial cáncer. La falta de una figura paterna, sus persistentes complicaciones médicas y el constante acoso recibido debido a los efectos de estas lograrían marcar al joven Brian. Sin embargo, lo que todos ignoraban es que el pequeño y enfermizo Pillman había nacido para ser todo un atleta. Desde una edad temprana Pillman se mostró muy interesado por los deportes, llegando a ser un activo jugador de hockey, baloncesto y boxeo, aunque su verdadero camino de superación empezaría en su adolescencia, cuando decide integrarse al equipo de fútbol americano al entrar en la secundaria de Norwood, donde a pesar de ser visto con un poco de recelo por muchos debido a su baja estatura, mostraría una enorme habilidad sorprendiendo y recibiendo los halagos de distintos entrenadores locales. Ya en la universidad se uniría al equipo de los Redskins como tackle defensivo, donde establecería un récord, y finalmente en 1984 alcanzaría su punto más alto como jugador al ser reclutado por la NFL para jugar con las Bengalas de Cincinnati, aunque para su decepción no pasaría de la pretemporada, y finalmente acabaría encontrando un lugar estable en los Calgary Stampeders, al menos hasta que después de un período donde parecía estar acumulando lesiones menores, en 1986 sufrió una de gravedad en el tobillo, la cual más temprano que tarde sería la que le daría fin a sus días como jugador de fútbol para siempre. Sintiendo que había perdido el rumbo de su vida y sin tener claro qué debería hacer a continuación, Pillman buscaría el consejo de su alguna vez entrenador, Kim Wood, siendo este quien le inspiraría un nuevo camino al hablarle del wrestling, y recomendarle buscar tutela en la mejor escuela de Canadá de la mano del patriarca de la familia Hart, Stu Hart. De esta forma, la carrera como luchador de Brian Pillman había comenzado.
mientras que popularmente se tiene el pensamiento de que el luchador que se dedica a la industria como opción secundaria, tras haber fracasado en su pasión original, cargará con deficiencias claras. Este no fue el caso de Pillman, demostrando una vez más, como había hecho desde su niñez, que era un atleta nato, y dejando gratamente sorprendidos a los miembros de la familia Hart no solo por la muy rápida evolución de su técnica, sino también por las aptitudes que mostraría para las luchas de alto vuelo, que serían las que le abrirían las primeras puertas de su carrera. Para 1987, en la Stampede Wrestling, promoción de los Hart, se volvió un amigo cercano de la familia y pronto se vería haciendo equipo con uno de los hijos del patriarca, Bruce Hart, formando la pareja conocida como Bad Company, la cual se volvería en un éxito instantáneo entre el público y pronto se vería ascendiendo en la cartelera hasta competir por los campeonatos internacionales de equipo, capturándolos en abril tras derrotar a Ron Starr y al asesino cubano en la final de un torneo, para perderlos en octubre de ese mismo año frente a Jerry Morrow y Mackenzie Inc. Conquistarían su título nuevamente al mes siguiente frente a estos últimos, reinando hasta julio de 1988, y con Bryan partiendo de la Stampede Wrestling un mes más tarde. Tras una muy breve estadía en la CWA, promoción de Memphis perteneciente a Jerry Jarrett, el siguiente paso de Pillman lo llevaría a tierras niponas para competir en la New Japan Pro Wrestling, donde pese a solo establecerse unos pocos meses, logró empaparse del asombroso estilo de peso crucero que ya se desarrollaba en Japón y que en Estados Unidos era prácticamente desconocido, y brindando combates destacables contra figuras como Tatsumi Fujinami, reconocido como pionero del ya mencionado estilo de lucha, o Naoki Sano. Las demostraciones del joven y prometedor atleta ganarían cada vez más peso en Occidente, y en 1989 la WCW le llamaría para integrarlo en sus filas, siendo puesto en combates individuales de exhibición contra figuras como Ric Flair, Arn Anderson y Sting, y ganándose casi de inmediato el apodo del Volador Pillman debido a sus notables destrezas aéreas. A los pocos meses de su debut ganaría los campeonatos estadounidenses por pareja junto a Tom Schenk, los cuales conservarían hasta mayo de 1990. Empezaría una de sus primeras rivalidades a destacar contra Barry Windham, la cual acabaría en una lucha por parejas en la que los perdedores debían abandonar la promoción, y donde Bryan y el Gigante González serían derrotados ante Barry y Arn Anderson, aunque más temprano que tarde Pillman regresaría como un luchador enmascarado llamado Yellow Dog, que estuvo vigente hasta que el luchador fue reintegrado a la nómina de la compañía. Para 1991, Pillman habría ganado una enorme popularidad tanto en la clasificación de parejas así como luchador individual, y en octubre de aquel año se vería siendo el primer portador del recién creado campeonato de peso ligero de WCW, tras derrotar a Richard Morton en las finales del torneo inaugural, y significando este uno de los puntos más altos de su carrera, ya que durante este reinado se vería envuelto en una serie de luchas contra Jushin Liger, las cuales lograrían sacar lo mejor de ambos competidores, y que al día de hoy son consideradas como un punto de inflexión crucial en el nacimiento de la división crucero en Estados Unidos. Sería justamente contra este que perdería el campeonato en diciembre de aquel año, solo para volverlo a recuperar en febrero de 1992 en el evento de Super Brawl contra el mismo Jushin, en un combate popularmente considerado como uno de los dos mejores de esta división en la década de los 90, junto al encuentro entre Eddie Guerrero y Rey Mysterio en 1997. Tras tener el reinado más longevo de este efímero título con 113 días, en junio de 1992 lo perdería ante Scotty Flamingo en el evento de Beach Blast. En septiembre de aquel año, después de mantenerse como uno de los face más amados, Pillman cambió a rudo, y se negó a ostentar el título de peso ligero que anteriormente era de Brad Armstrong, por lo que este se dejó vacante y posteriormente fue desactivado. Ahora en este bando, formó una breve alianza con su antiguo enemigo Barry Windham, y en diciembre de aquel año en el evento de Starrcade enfrentarían a los campeones mundiales en parejas Shane Douglas y Ricky Steamboat, siendo derrotados y desintegrando el emparejamiento para inicios de 1993.
Aquí empezaría otro de los episodios más importantes de su carrera, pues Bryan conocería a un joven luchador que hasta el momento había sido relegado en la cartelera llamado Steve Austin, y más temprano que tarde ambos unirían fuerzas para formar a los Rubios de Hollywood, convirtiéndose muy rápidamente en el equipo más llamativo de la promoción, lo que haría que junto al futuro hombre del 3-16 conquistara los títulos mundiales en pareja contra los mismos que ya le habían derrotado meses antes, Douglas y Steamboat. El equipo de los Rubios no solo mostraba un buen dominio, una gran destreza y una constante química entre sus miembros, sino que ambos también eran enormemente carismáticos, cualidad que resaltarían a continuación al iniciar su feudo contra los Cuatro Jinetes y principalmente contra Ric Flair y Arn Anderson, donde Pillman y Austin se verían ejecutando una serie de mordaces promos y parodias en burla de sus contrincantes que pasarían a la historia, aunque serían los Jinetes quienes reirían de últimos con Anderson y Paul Roma, ganando los títulos por pareja en el evento de Clash of Champions celebrado en agosto frente a Austin y el entonces conocido como Steven Regal, quien hacía de sustituto de Bryan ya que debido a una lesión en la pierna se vio incapacitado para competir. Pese a ser percibidos tanto por el público como por la crítica especializada como uno de los equipos más sólidos y completos del momento, y a la satisfacción que los luchadores tenían trabajando juntos ya que fuera del cuadrilátero habían forjado una muy cercana amistad, la directiva de la WCW optó por empezar a manifestar las diferencias entre ambos en televisión, que a la larga los llevaría a su separación a finales de año, y a una lucha entre ellos en la cual la futura serpiente de cascabel se haría con la victoria, lo que junto al debut en la empresa de figuras como Hogan que exigían todos los reflectores para ellos, resultó en un duro golpe para Bryan quien en 1994, debido a un acuerdo de intercambio de luchadores entre empresas, se iría un muy breve periodo a SW el cual resultó más significativo de lo que cualquiera se podría imaginar, pues fue en este punto donde entendiendo que la vida trataba de reinventarse o quedarse atrás, Brian Pillman nunca volvería a ser el mismo. Bryan regresó a WCW en enero de 1995, sin embargo había algo que era distinto. En principio, parecía el carismático y habilidoso Pillman que ya todos conocían, aunque a la vez diferente, pues independientemente del bando en el que actuase, había algo importante en su comportamiento que había cambiado. Finalmente en el mes de junio viajaría a Japón para participar en la edición de Best of Super Junior de aquel año, y al regresar a Estados Unidos aquella metamorfosis progresiva que estuvo sufriendo desde finales del año anterior explotó, y el luchador dejaría relucir con todas sus fuerzas un comportamiento impredecible y una actitud nerviosa y fuera de control. Aquel carácter estereotípico de chico bonito ochentero había muerto para siempre, y oficialmente había nacido el Loose Cannon. You're an outcast, always under attack, always coming in last, bringing up the past. No one owes you anything, I think. You need a shotgun blast, a kick in the ass, so paranoid. Watch your back! En septiembre de aquel año, Pillman uniría fuerzas con Arn Anderson, a los cuales posteriormente se unirían Ric Flair y Chris Benoit para formar una nueva versión de los Cuatro Jinetes, y durante los siguientes meses se verían enfeudándose a figuras como Hulk Hogan, Randy Savage o Sting, pero mientras estas sucedían el ahora errático Pillman hacía de las suyas, saliéndose recurrentemente del guión pactado para molestar y hostigar tanto a sus compañeros luchadores como a demás trabajadores, lo que llevó a muchos de estos a pensar que el hombre legítimamente había perdido la cabeza. El culmen de la situación llegaría finalmente en febrero de 1996, en una lucha que se suponía que iba a tener contra Kevin Sullivan en el evento de Super Brawl. Para ponernos en contexto, Kevin Sullivan además de luchador, también era uno de los principales bookers y guionistas de la empresa, y en 1996 todavía se buscaba cuidar una buena parte del kayfabe, por lo que revelar el trabajo interno, y aún más a los responsables detrás de estos, seguía considerándose una gran falta en la mayoría de empresas. Pues Bryan no aspiró a menos, siendo que a pocos segundos de iniciar el combate, le arrebataría el micrófono al referee y pronunciaría 5 palabras que en su momento fueron fuertemente censuradas y criticadas, y que posteriormente trascenderían como momento de culto en WCW.
Pillman procedería a abandonar el combate y el escenario, mientras que según se cuenta el revuelo tras bambalinas fue tal que acabó provocando su despido, aunque esto solo es una verdad a medias, mientras que la realidad completa es aún más surrealista. Bryan había negociado su propio despido con Eric Bischoff, convenciendo a este de que iría a SW durante un tiempo para darle más credibilidad a su desquiciado personaje y posteriormente regresar mejor que nunca a WCW. Eric aceptó, por lo que pese a que Pillman legítimamente estaba saliendo de la empresa, aún continuaba recibiendo bonos mensuales por parte de esta. La realidad es que el luchador nunca volvería a pisar el suelo de la empresa de Ted Turner. A su llegada a SW en febrero de 1996 el luchador sería recibido en medio de un enorme vitoreo por parte de los fanáticos, pero tras lanzar una mordaz promo en la que insultaba a Eric Bischoff, a la SW y a los mismos fanáticos de la compañía extremista, además de intentar orinar en medio del cuadrilátero, se ganó los incandescentes e inmisericordes gritos de odio por lo que el público de la promoción es históricamente conocido. Al final, Paul Heyman, Todd Gordon y Shane Douglas tendrían que intervenir junto con todo un equipo de seguridad para sacar a Loose Cannon del escenario a la fuerza, aunque no antes de que este le escupiera y atacara con un tenedor a un miembro del público. Este momento automáticamente trascendería no solo como de culto de la promoción extremista, sino como uno de los debuts más impactantes de toda la década. Bryan no llegaría a tener ningún combate en SW, aunque esto no le evitó meterse en problemas principalmente con Shane Douglas, con quien sostuvo un constante intercambio de palabras hasta pactar una lucha que nunca sucedería, o con New Jack, después de referirse tanto a este como a Mustafa Saed como negratas. En este punto, Pillman no solo estaba siendo considerado como uno de los individuos más atrevidos y carismáticos que la industria podía ofrecer en aquel momento, sino también como uno de los más inteligentes, pues mientras todo esto ocurría, a su vez el hombre sostenía negociaciones para integrarse en las filas de WWF, y tomando en cuenta que seguía recibiendo bonos de WCW, hubo un punto donde se las había arreglado para ser pagado de forma simultánea por las tres empresas más grandes de Estados Unidos en aquel entonces. Pero lamentablemente su suerte, y por poco su vida, se vería truncada de golpe al poco tiempo. El 15 de abril de 1996, Bryan sufriría un aparatoso accidente automovilístico al chocar su auto con un árbol, saliendo disparado por el parabrisas hasta aterrizar a 40 pies de distancia de su vehículo, lo que lo dejó sumido en coma durante una semana, además de que su tobillo izquierdo quedó totalmente destruido. Según se cuenta, Bryan no estaba usando el cinturón de seguridad cuando esto ocurrió, e irónicamente fue esto lo que de alguna forma evitó que muriese aplastado. A largo plazo sería el tobillo lo que causaría más problemas, pues para poder conservar la capacidad de caminar se le tuvo que fusionar en una posición fija, lo que limitaría sus habilidades en el cuadrilátero enormemente, y Pillman nunca volvería a ser el mismo. Aún así continuaría con sus negociaciones, y el 10 de junio firmaría el primer contrato de exclusividad en la historia de la empresa de Vince McMahon, como medida de este para lidiar con la masiva migración de personal que estaba sufriendo. Tan pronto como debutó, se unió a su viejo amigo de WCW, Steve Austin, haciéndole de acompañante mientras se recuperaba lo suficiente para regresar al encordado, además de también servir de comentarista, lo que llegaría a su fin después de atacar a un fanático en un episodio de Shogun Saturday Nights. Su relación con Austin también se fue deteriorando, ya que Pillman empezaba a mostrar más apoyo hacia Bret Hart, lo que para octubre llevó a la Serpiente de Cascabel a atacar con saña el tobillo lesionado de Bryan con una silla, a lo que dentro del kayfabe se le atribuiría la lesión en primer lugar. La realidad, en cambio, era que el luchador necesitaba otra intervención quirúrgica para fortalecer los procesos que se le estaban haciendo, aunque WWF aprovecharía esto para llevar a cabo uno de los momentos más críticos en su historia. En el episodio de Raw del 4 de noviembre, Stone Cold iría a la casa de Pillman para, entre comillas, terminar el trabajo, mientras que Bryan, que se encontraba en su sala junto a su esposa, un equipo de cámaras y el entrevistador Kevin Kelly, esperaba ansioso a Austin con una pistola en mano. Cuando la Serpiente de Cascabel finalmente entró, Bryan le apuntó con el arma en medio de improperios y llamados de auxilio, lo que sería seguido por un pantallazo negro y el estruendo seco que recordaba al sonido de un disparo.
Lo que siguió a esto fue el silencio. La audiencia presente estaba impactada y no sabían qué tan en serio debían tomarse lo que había ocurrido, mientras que en la cadena de televisión donde se transmitía Raw habían perdido la cabeza, incluso amenazando con interrumpir la transmisión y sacar permanentemente el programa del aire, y aunque en su momento este acontecimiento fue considerado como infame, con el pasar de los años se volvió tan memorable que a menudo se debate si este fue el verdadero inicio de la era Actitud, aunque incluso si la respuesta es no, se tiene muy claro que fue una pieza de mucho peso en lo que vendría un año después. Pillman requeriría de un par de meses para recuperarse de su última intervención quirúrgica, regresando poco después de WrestleMania 13 para convertirse en el más reciente miembro de la Fundación Hart, y reanudar sus enemistades con Steve Austin, a quien le impediría ganar el campeonato de WWF frente al Undertaker en la 15ª edición de In Your House. Más tarde, desviaría sus focos del hombre del 3-16 y esta vez empezaría un feudo con Goldust, el cual giraba en torno a Marlena, quien legítimamente era la pareja sentimental del primogénito de los Rhodes en aquel entonces, pero también había estado con Bryan en años anteriores. Esta enemistad los llevaría a enfrentarse en SummerSlam donde el Dorado se llevaría la victoria, por lo que Pillman debía llevar vestido durante los shows. Volverían a verse las caras en la 17ª edición de In Your House, donde sería el Loose Cannon quien saldría airoso, por lo que se ganaría los servicios de Marlena durante 30 días, y este ni corto ni perezoso aprovecharía ese margen de tiempo para utilizarla como su esclava sexual. Mick Foley terminaría involucrado en todo este alboroto, y un nuevo encuentro sería pactado, esta vez para la siguiente edición de In Your House que se celebraría el 5 de octubre llamada Bad Blood, evento que no solo se caracterizaría por presentar la primera edición de la celda infernal, sino porque al inicio del mismo, Vince McMahon saldría a anunciar que más temprano aquel día, Brian Pillman había sido encontrado muerto en su habitación de hotel, siendo las causas de su muerte hasta ese momento desconocidas. El episodio de Raw posterior al evento abriría en memoria del luchador, y vería tanto al roster como a Vince de pie en la plataforma, brindando tributo al mismo junto con 10 campanadas en símbolo de respeto y muy prematura despedida. Brian Pillman murió de un paro cardíaco súbito causado por una condición no detectada, que casualmente había sido la misma que había acabado con la vida de su padre cuando el luchador acababa de llegar al mundo. Tenía 35 años de edad. Para entender mejor las incidencias de la muerte de Brian Pillman, hay que viajar unos años antes de que esta ocurriera, ya que si bien esta sucedió como consecuencia de un problema cardíaco heredado, la realidad es que hubieron factores que ayudaron a que el prometedor luchador perdiera la vida con tan solo 35 años de edad. Para empezar, desde su época en WCW, y como no era extraño en aquel entonces, Pillman era un alma fiestera que solía tratar con sustancias como cocaína, lo que en realidad nunca le resultó tan problemático como a otros, siendo que pese a ser consumidor, estas no llegaron al punto de ser un hábito en su vida. Su verdadero problema fue que detrás de ese hombre carismático y aparentemente despreocupado de su alrededor en realidad existía bastante frustración y acomplejamiento por ser un individuo de complexión pequeña en una industria dominada por sujetos de cuerpos esculpidos, lo que le llevaría a la experimentación con algunos tipos de esteroides, y esta situación solo empeoraría con el pasar de los años.
Según explicó su alguna vez esposa Melanie años más tarde de ocurrida la tragedia, esta frustración por parte de Bryan aumentaría tras su accidente automovilístico y con su integración a WWF, el hombre se vería gastando más de $1000 al mes en hormonas del crecimiento y productos para aumentar el volumen corporal con efectos aún más dramáticos que los esteroides, los cuales, como sería de esperar, son demasiado para que un cuerpo humano pueda soportarlo. Como si no fuera poco, tras su accidente Pillman había desarrollado adicción por los analgésicos debido al constante dolor que le producía su tobillo, lo que le llevaría a la obtención ilegal de prescripciones médicas para su consumo, además de también abusar de productos herbales que contenían efedrina, que es un compuesto que si se ingiere de forma irresponsable es capaz de producir, entre otras cosas, dolores en el pecho, convulsiones o hipertensión, por lo que existe una fuerte contraindicación para las personas con problemas cardíacos, los cuales sin saberlo, Bryan padecía. Esto junto con el abuso de hormonas y suplementos ya mencionados sin duda representaron demasiada presión para su corazón hasta que finalmente no pudo más. El 5 de octubre de 1997, debido a que no se había presentado para la preparación del evento que se celebraría aquella noche, los oficiales de WWF llamaron al hotel donde se hospedaba el luchador, solo para encontrarse con la sorpresa de que este había sido encontrado muerto sobre su cama. Según se determinaría más tarde, Bryan sufrió un paro cardíaco a causa de un problema no detectado previamente, presuntamente mientras aún seguía dormido. Tras su velatorio, sus restos serían incinerados, con la mitad de las cenizas entregándosele a su esposa Melanie, y la otra mitad a aquel hombre con quien no solo había formado uno de los equipos más icónicos y lamentablemente desaprovechados de los 90, sino aquel que se había convertido en su más cercano amigo y compañero, Steve Austin. El episodio de Raw celebrado la noche siguiente sería dedicado enteramente a su memoria, presentándose diversas formas de tributo hacia el luchador a lo largo del mismo. Pero lejos de resaltar como algo memorable para dar un emotivo último adiós, este programa es recordado como uno de los más infames de toda la historia de WWE, y todo se resume en una sola cuestión. La entrevista en vivo a Melanie Pillman, de la mano del mismísimo Vince McMahon. No es solo el hecho de exponer a una mujer con preguntas sobre su marido muerto a poco más de 24 horas de sucedida la tragedia, o que algo tan delicado como esto se haya presentado a lo largo de todo el show como si fuera una simple atracción hecha para captar el morbo de los espectadores. La entrevista misma es recordada como uno de los momentos más incómodos de ver en la historia popular del wrestling, en la que se contempló a un Vince con tan poco tacto o discreción de la proximidad del fallecimiento de Pillman, cuestionando a la esposa de este sobre los rumores de que la cocaína había jugado un papel en la tragedia, o cómo saldría adelante económicamente con sus hijos ahora que Bryan había muerto, lo que era respondido como era de esperarse, de forma vaga por una Melanie que aún se encontraba en estado de shock y que conservaba una inmutable mirada perdida. Y si bien años más tarde descubriríamos que de hecho la pareja estaba pasando por un caluroso divorcio al momento de la muerte del luchador, además de las muy fuertes declaraciones que daría una de las hijas de Pillman a inicios del pasado 2016 en la que relataba los abusos de Melanie y el cómo se había gastado todo el subsidio en vicios, aquel lunes 6 de octubre lo único que se pudo contemplar fue a una acongojada esposa que no tenía idea de cuál sería el próximo paso en su vida. Finalmente, entre 1998 y 2001 se celebraría de forma anual el show en memoria a Bryan Pillman, el cual era un espectáculo de wrestling que contaba con la participación de luchadores de WWF, WCW y SW, además de otros competidores de promociones independientes, y cuyo fin era el de beneficencia, donde todas las ganancias serían destinadas para la educación y crecimiento de los hijos del luchador. Come on, it's amigo, for the death of those we don't know. Shall we kneel and say a prayer? They will never know we care.
Cuando nos referimos al legado y la influencia de Brian Pillman en la industria de la lucha libre, automáticamente nos vendrá a la mente su revolucionario y excéntrico personaje. Sin embargo, la importancia de lo que representó para el wrestling estadounidense va mucho más allá, alcanzando unas alturas insospechadas y lamentablemente poco acreditadas en la actualidad. Si bien con la constante evolución del negocio, actualmente su desempeño dentro del ring puede considerarse muy estándar, en su momento sus demostraciones atléticas y sus movimientos desde las alturas de las cuerdas capturó a Estados Unidos como un estilo prácticamente desconocido e innovador. Tanto así, que por su breve periodo en la New Japan para posteriormente ingresar a la WCW, Brian se ha ganado el reconocimiento de ser no solo un pionero del surgimiento del estilo crucero en Estados Unidos, sino de lleno como el primer luchador estadounidense especializado en este y que se encargó de llevarlo al país, lo cual es respaldado por distintas figuras en la industria. Chris Benoit declaró como pese a que, cuando conoció a Pillman mientras ambos eran estudiantes en la escuela de los Hart, este no estaba muy afinado en cuanto a técnica se refiere, desde un principio mostró unas aptitudes para el alto vuelo que este nunca había visto hasta el momento. Según el mismo Brian le había confesado en aquellos días, estas eran el resultado de un constante estudio del estilo japonés por su parte, lo que Benoit corroboraría al afirmar que no volvería a presenciar este tipo de desempeño aéreo hasta llegar a Japón y a México. Asimismo, figuras como Paul Heyman, Eric Bischoff, Jim Cornette o William Regal han mencionado a Pillman como alguien que estaba años adelantado a su época, siendo que lo que este venía haciendo dentro del cuadrilátero desde 1989 no se popularizaría en Estados Unidos hasta mediados de la década de los 90 con el ascenso de figuras como Eddie Guerrero, mientras que su serie de combates contra Jushin Liger es considerada como la base de lo que conocemos como la división crucero estadounidense. En adición con sus habilidades mismas, y pese a nunca lograr sostener un título mundial por distintas circunstancias, Pillman también ha sido contemplado por varias figuras de alto reconocimiento como quien abrió el camino por primera vez para los chicos de complexión pequeña en una industria dominada por hombres grandes. De hecho, los combates que tendría al poco tiempo de entrar a WCW contra Ric Flair dejarían a este último tan encantado, que incluso expresaría a la directiva sus deseos de perder su campeonato mundial frente a la joven promesa, intenciones que serían secundadas por Arn Anderson y tomadas por Jim Cornette, quien incluso empezaría a crear todo el ángulo que retrataría a Brian gradualmente de underdog, al face más amado de la promoción y finalmente, a campeón máximo de la misma. Lamentablemente todos estos planes se vendrían abajo con la negativa del entonces vicepresidente ejecutivo de WCW Jim Herd, quien por esos mismos meses también provocaría la salida de Rick de la compañía, por lo que los planes de hacer de Pillman una de las principales y más sólidas figuras se vinieron abajo. De esta forma, también se puede destacar como para 1996 Paul Heyman se mostró tan encantado con el luchador, que afirmó que le daría todo lo que quisiese en SW, sin embargo en esta ocasión la situación se vería truncada tanto por el aparatoso accidente automovilístico que sufriría Pillman, como por su posterior ida a la entonces WWF. Pero por supuesto, aunque todo esto es suficiente para apreciar la magnitud del legado de Brian en el negocio, un rescate honorífico de su carrera no podría estar completo si no hablamos de su dramático giro de personalidad para alcanzar a aquel controvertido individuo que hoy conocemos como el Loose Cannon. William Regal ha mencionado como mucho antes del surgimiento de este carácter, se podía ver recurrentemente a Pillman estudiando diccionarios y libros de literatura en general para ayudarse a tener un mejor manejo y un dominio más amplio y versátil del vocabulario en sus promos, así como, especialmente a partir de 1995, el hombre se caracterizó entre sus compañeros por aparentemente haberse vuelto uno con el personaje, pues como han mencionado nombres como Steve Austin, Brian Pillman no se dedicaba a interpretar un alter ego, sino que se vivía a sí mismo a través de sus interpretaciones. Estas palabras no son para menos, pues el Loose Cannon no es considerado como un carácter desquiciado e impredecible solo por hacer el papel de loco de manicomio durante los shows, sino porque para los mismos trabajadores por momentos era como si el hombre se hubiese salido de control, lo que se evidenciaba con sus constantes irreverencias a las órdenes de los creativos, o a salirse del guión por mera diversión para sumirse en acciones como escupir y bravuconear a los trabajadores como camarógrafos, como también cierta ocasión en particular en que ahorcó a Bob
Bobby Heenan, pese a que por los problemas en la garganta que ya en ese entonces padecía, estaba estrictamente prohibido, y que al igual que el segmento con Sullivan causaría sus fuertes secuelas tras bastidores. Nos damos cuenta de la genialidad tras estas acciones cuando, muy lejos de ser etiquetado como trabajador irresponsable, en solo cuestión de meses Bryan se convirtió en posiblemente la figura más deseada y disputada entre las distintas empresas de wrestling, así como rápidamente el hombre sería reconocido como una de las personalidades más inteligentes dentro del negocio gracias a su automanejo y a las muy versátiles matices que fue capaz de darse en su revolucionaria nueva faceta, reconocimiento que se mantendría hasta el día de su muerte y hasta los días presentes. En general, aunque no tan tomado en cuenta como el calibre ameritaría, al final de la línea el legado de Brian Pillman podría considerarse uno de los más extendidos del wrestling norteamericano. Al pensar en este, debemos reflexionar sobre cómo su físico y sus innovadoras habilidades atléticas abrieron las puertas para que otros chicos de la misma condición y ambición marcaran su camino en Estados Unidos en años posteriores, e incluso lograran alcanzar escalones más altos de lo que Pillman en su momento pudo. Debemos pensar cómo su interpretación única creó toda una tendencia en el negocio en cuestión de meses que no solo inspiraría tanto a conocidos como extraños al desarrollo de mejores personajes con hipérboles más desarrolladas y cuidadas, además de revolucionar y marcar un punto de inflexión en las tres empresas más grandes de Estados Unidos en un mismo año, en una a través de la destrucción y reconocimiento del kayfabe, en otra a través de una matización inescrupulosa expresada a través de filosas palabras, y en la última a través de un trabajo tan fuera del molde que en la actualidad es acreditado como posible detonante de la era más impactante de la misma. Pero sobre todo, debemos contemplarle por el ímpetu que siempre tuvo presente, siendo considerado desde sus primeros años de vida como muy pequeño o muy frágil para ser un atleta, y aún así logrando destacarse en cada ámbito del deporte en el que se lo propuso, como el apoyo que representó para cercanos como Stone Cold, quien aún da gran parte del crédito de su éxito a los consejos de quien llegó a ser su mejor amigo, así como el núcleo de inspiración y símbolo de superación personal que constantemente transmitía independientemente de si actuaba como héroe o villano, y que ha sido señalado por nombres del calibre de un Chris Benoit, un Jim Ross, un Bret Hart y hasta un Chris Jericho. Más que solo un hombre, Brian Pillman es una historia, una leyenda, y por sí mismo un legado que va más allá de la expiración de su vida. A nuestros días, quizás la pregunta más común respecto a él es qué habría sucedido si la muerte no le hubiera alcanzado tan temprano, pero algo de lo que debemos mantener la certeza es que pese a su prematura partida, el nombre de Brian Pillman y todo lo que éste representa merece ser recordado para siempre. Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto. Inside the scream is silent. Inside it must remain. No victory and no vanquish. Only horror, only pain. No more tears. No more tears. If we live for 100 years, amigos, no more tears. No more tears. No more tears. If we live for 100 years, amigos, no more tears. Wow.